Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Gálatas, capítulo 1, verso 11, por favor. Gálatas, capítulo 1, verso 11. La Biblia dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Todas las cartas del Nuevo Testamento pertenecen a un género literario que se llama argumentación, es doctrina. Sucede con algo de frecuencia que se insertan otros géneros literarios. Y aquí tenemos el caso. Empieza en versículo 1 y se va a extender hasta el capítulo 2, verso 10. Este género literario se llama narrativa, historias. El 44% de la Biblia es narración, típico del Antiguo Testamento. Pero aquí se inserta una historia, que es una historia autobiográfica. Pablo nos va a contar algunos datos personales con el objetivo de ilustrar lo que él ha venido diciendo en los versículos anteriores. Él ha dicho que el evangelio, el que él predica, es un evangelio que proviene de Dios. Su fuente es Dios. A diferencia del evangelio pervertido que están comunicando los falsos maestros que se han introducido en la iglesia. Usa el género narrativo con el objetivo de dar mayor peso, mayor impulso a tres principios que demuestran el origen divino del evangelio. El verso 11 y 12 dicen nuevamente: mas os hago saber. El apóstol quiere que los creyentes de la iglesia de Galacia basen sus creencias en el conocimiento, no en la ignorancia. Y por eso él les hace saber. Recién en el verso 11 les llama hermanos. Después de haber empezado la carta a los Gálatas con palabras fuertes de enojo, de molestia, sin pedirles ninguna oración, sin agradecerles por nada, sin llegar a alabarles por alguna situación, el apóstol está enojado con ellos y está enojado porque ellos se han alejado de la gracia de Cristo. Para que no confundan su vehemencia y su enojo, les llama hermanos. Les ha hablado fuerte porque les considera hermanos y no quiere que ellos se aparten de las verdades que él les ha enseñado. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio, el creyente con frecuencia restringe el concepto de evangelio a las buenas nuevas, a ese mensaje comunicado a nosotros que nos permitió a través de recibir a Cristo como Salvador personal ser salvos. El evangelio es mucho más que eso y a veces con frecuencia lo restringimos solo a esas noticias. El evangelio, por supuesto, es poder de Dios para salvación. Pero el evangelio es ese mensaje que establece
la base suficiente para que usted y yo podamos vivir de manera santa. Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Dios vive en nosotros, somos casa de Dios. Dios pone el querer y el hacer en nosotros. Es el Evangelio el que establece no solo salvación para nosotros, sino la base y los recursos espirituales que cada creyente posee para así vivir una vida de santidad. El creyente, la persona que ha recibido a Cristo como Salvador personal, necesita el Evangelio, porque es ese Evangelio el que nos recuerda que la base de nuestra vida diferente, la base para vivir una vida santa, está expresada en ese mensaje del Evangelio. Os hacemos saber, hermanos, que el Evangelio que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. El autor va a describir la procedencia de este Evangelio. Y lo podemos ver en la cita ahí en la pantalla donde dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es en ese momento donde este evangelio topa la vida del apóstol Pablo. La historia continúa y él nos sigue diciendo: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por muchos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y continuaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Observas? ¿Observas cómo ese evangelio topa la vida de este hombre? Y él lo usa para describir, él usa su autobiografía, él usa su historia para mostrar ese evangelio, y la fuente de ese evangelio no viene de una iglesia, de un pastor, de un líder humano, viene directamente de Dios. La procedencia del evangelio es divina y por eso llega a transformar a un hombre
que antes no conocía de él y era un perseguidor de la iglesia. Por eso nosotros podemos confiar en nuestra seguridad de salvación. Por eso nosotros podemos estar seguros que nuestra salvación es verdadera y es permanente. No porque se basa en una religión, en una doctrina, en un grupo determinado, en una iglesia, en un líder. La fuente del evangelio viene directamente de Dios. El autor quiere enfatizar mucho más la realidad de su vida antes de conocer a Cristo. Y los versos 13 y 14 ahí en su Biblia nos dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Cuando Pablo describe su vida antes del evangelio, antes de conocer a Cristo, él resume en 3 detalles, en 3 hechos, lo que era su vida antes. Se describe como perseguidor de la iglesia. En la pantalla usted ve una referencia que dice: y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de la muerte del primer mártir en la era cristiana, de Esteban. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Pablo lideró esta persecución. Pablo lo hizo en Jerusalén y pidió cartas para llegar a otros lugares, a ciudades extranjeras, con el objetivo de él liderar la persecución a la iglesia. Él pensaba que era su deber, que era su servicio a Dios, que él debía exterminar esa secta del cristianismo como él pensaba que era. Y se dedicó con todo celo, toda vehemencia y toda pasión a perseguir a la iglesia. Pero antes de conocer a Cristo, antes de que el evangelio divino le transforme, él no solo era perseguidor de la iglesia, él asolaba a la iglesia. La diferencia entre perseguir y asolar es que asolar implica la exterminación. Él no quería que la vida de los creyentes sea difícil nada más. Él quería exterminar el movimiento cristiano. Allí en el libro de los Hechos tenemos algunas referencias de esto, donde encontramos que dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Continúa diciendo: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. El propósito de Pablo no solo era perseguir a la iglesia. El propósito de Pablo era exterminar el movimiento cristiano. Esa era su vida y ese era su propósito antes de que el evangelio llegue a su vida. Él, al compararse con otros judíos, al hacerlo, él concluye que él aventajaba a muchos de sus contemporáneos,
Y él en Filipenses nos presenta su hoja de vida y nos dice, aunque yo tengo también que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo, antes de conocer al Señor, ya era un líder. Ya era una persona que se destacaba sobre sus contemporáneos. Aquí dice que él era circuncidado al 8º día del linaje de Israel. Era especial porque pertenecía a la tribu de Benjamín y no era cualquier hebreo, era un hebreo ortodoxo, un hebreo extremo en el cumplimiento de la tradición de sus padres, era hebreo de hebreos. Era tan apasionado que persiguió a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, lo que pensaban que les podía salvar, el cumplimiento de las obras del Antiguo Testamento, él se clasifica a sí mismo como irreprensible. Perseguidor de la iglesia. Una persona que quería exterminar el movimiento cristiano. Una persona que pensaba de sí mismo como alguien que aventajaba a la mayoría de sus contemporáneos. Y nos da estos detalles de su vida antes de conocer a Cristo, para mostrarnos que ese evangelio que él predica es un evangelio divino, es un evangelio poderoso, es un evangelio transformador. Lo único que le hizo cambiar de rumbo, de opinión, de forma de vivir, fue el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Observas el argumento de Pablo? ¿Observas cómo utiliza su historia personal con el objetivo de mostrar a las iglesias de Galacia y a los falsos maestros que el evangelio que él predica no es la fuente de ese evangelio, no es de él? Viene directamente de Dios. El evangelio que tú y yo, hermano, hemos acogido es un evangelio divino. No es el mensaje de una iglesia o de un líder o de un pastor. La fuente es Dios mismo. Y ese evangelio que transformó a un perseguidor de la iglesia nos ha transformado y quiere continuar transformándonos cada día. El evangelio, su fuente es divina. El tercer argumento que utiliza Pablo para demostrar que este evangelio es divino es el argumento de una persona que ya ha recibido a Cristo. Y él nos cuenta unos detalles específicos de cómo fue ese momento. Y en el versículo 15, él nos dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. 3 detalles significativos nos muestra este texto en cuanto a la salvación de Pablo y en cuanto a nuestra salvación. Fue Dios quien le apartó. Fue Dios quien le escogió. Hermano, es Dios quien unilateralmente escoge a toda persona que se va a convertir en su hijo. El apóstol enfatiza aquí el hecho de que fue escogido desde el vientre de su madre. Tanto Isaías como Jeremías puntualizan ese hecho allá en Isaías 49:1 y Jeremías 1:5.
Antes de la fundación del mundo, va a decir Pablo en Efesios 1. Antes de la fundación del mundo, antes de que se haya creado algo en este lugar, Dios nos escogió. No tiene que ver con lo que tú y yo hemos hecho. No tiene que ver con merecimientos, tiene que ver con la bondad unilateral de Dios, quien llega a decidir escoger a unos cuantos condenados para transformarlos en sus hijos. Ese llamamiento es por gracia. Es el segundo detalle. Ese llamamiento es por gracia. No depende de mí. No depende de cómo me comportaba. No depende de cuánto quería saber de Dios. No depende de mí. Ese llamamiento es pura gracia. Pero también estaba determinado el momento exacto cuando tú y yo íbamos a recibir a Cristo. Pero cuando agradó a Dios. No antes, no después. En ese momento donde tú y yo recibimos a Cristo, ese día, esa hora, ese año, esas circunstancias específicas ya fueron decididas por Dios antes de la fundación del mundo. ¿Observas los detalles? Una persona que entiende que así ha sido nuestra salvación, que no depende de nosotros, que es pura gracia, que Él lo decidió unilateralmente, y cuando ese día me presentaron el Evangelio, recibí suficiente gracia y suficiente fe para sensibilizar esa voluntad lejana a Dios, y que en ese momento pueda decir, sí recibo a Cristo. Y aquel que entiende esta verdad de la salvación, lo normal, el paso natural que ese creyente debe dar, es servirle. Observa verso 16. El 15 otra vez. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué? Para que yo le predicase entre los gentiles. Observe el propósito. Dios no nos salva solo para darnos vida eterna. Dios nos salva para que seamos sus hijos, y desde ese momento el creyente debe saber que lo natural, lo normal en la vida de ese creyente es servirle. Aquí empieza el apostolado de Pablo. Le escoge para que predique a los gentiles y le da un ministerio particular, le da un ministerio especial, pero para todo creyente que es salvo nos ha llamado a servirle. ¿Cuál es la razón de por qué tú no estás involucrado en el servicio en esta iglesia? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son tus razones personales para decir, yo no me voy a involucrar en el servicio a la iglesia? Tus argumentos pueden parecer convincentes, pero no para Dios. Porque aquel que es escogido y es llamado, ha sido escogido y llamado para un propósito, para involucrarse en el servicio al Señor. Y puede ser que tienes inquietudes y preguntas, y cómo lo hago, y dónde participo, y dónde me inscribo, y cómo funciona esto. En nuestra iglesia hay un método súper claro. Los llamamos niveles. Y arrancamos desde lo más básico, desde nivel 1.
Abrimos en unas semanas nivel 2 para aquellos que tomaron hace poco nivel 1. Sigue el proceso. En esta iglesia es claro saber cómo podemos involucrarnos en un ministerio. Pero sabes, el apóstol estaba tan convencido del propósito que Dios le había dado a él, que observa la renuencia que el apóstol Pablo va a tener de reunirse con otras personas. Observa verso 16, la parte final. No consulté enseguida con carne y sangre, es decir, con seres humanos. Después, pasados 3 años, estoy leyendo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Observa la renuencia de Pablo de reunirse con otro apóstol. No lo hizo. Lo que hizo es ir a Arabia. Él tenía toda la instrucción y toda la información que a lo largo de los años había recibido a los pies de Gamaliel. Y había tenido su teología, su estructura, su forma de pensar. Y ahora necesitaba un tiempo para reestructurar y para encajar todo lo que él había aprendido con este mensaje del Evangelio de que Cristo es Dios y es el Salvador. Y se tomó un tiempo allí en Arabia para poder entender todo lo que había sucedido. Y el verso 18 nos dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que era en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. ¿Observas la renuencia de Pablo de reunirse con otros apóstoles? Después de 3 años, aún después de 3 años, tiene cuidado de no reunirse con todos. Se reúne por 15 días con Pedro y se reúne con Jacobo y nada más. ¿Por qué? ¿Por qué ese énfasis particular aquí? ¿Por qué esa renuencia de estar con otros apóstoles en este momento específico de su ministerio? Él quería que no haya duda en la mente de los primeros cristianos que su apostolado no venía a través de líderes de ese momento que le habían dado ese cargo. Él no quería que ellos piensen que el evangelio, que el mensaje y que el trabajo como apóstol, la fuente de todo eso viene de algún hombre, de algún apóstol. Así es que no se reunió con todos ellos para mostrar que su apostolado, su mensaje y su servicio venían directamente de Dios, y él no tenía que consultar a nadie más para realizar su labor. Otra vez, utiliza su historia personal y sus primeras decisiones para mostrar que ese mensaje, el evangelio, tiene un carácter divino. Hermano, ¿crees que el evangelio que tú has recibido tiene un carácter divino? La salvación es tan grandiosa, la salvación es tan segura para el creyente, porque no depende de una iglesia, no depende de un líder, no depende de un pastor, no depende de un movimiento.
no depende de una denominación. El mensaje en el que hemos creído, su fuente es divina. Viene de Dios expresada en la palabra. Así es que podemos estar seguros. Y aquel que cree que su evangelio, la fuente del evangelio es divina, debe darse cuenta de que ese evangelio no tenía el objetivo nada más de salvarnos. Nos salvó para servir. Nos salvó para servir. Y si tú no estás conectado con el servicio, estás perdiéndote el privilegio por el cual Él te salvó. Te salvó para darte vida eterna. Y te salvó para gastar toda tu vida en agradecimiento a Él, sirviendo a otras personas en tu iglesia. Salvado para servir. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos estar seguros de nuestra salvación. Estamos seguros porque ese mensaje no viene de una iglesia, de un líder humano. Ese mensaje viene de ti, Señor. Tú eres la fuente del evangelio. Gracias, Señor, porque eso crea seguridad en nosotros. Nos pone en una posición confiada, segura. Ayúdanos, Padre, a en verdad poder entender por qué nos salvaste, para darnos vida eterna, para luego usarnos en tu obra, Señor. Gracias por aquellos que están involucrados en el servicio, en un ministerio, en el discipulado. Y yo ruego, Padre, por otros que por cualquier razón no han dado ese paso. Ayúdanos, Padre, a valorar y agradecer tanto la salvación eterna que nos has dado. Que nos rindamos a servirte a ti, Señor. Padre Celestial, te doy gracias por la persona que nos visita. Padre, te ruego que si no te conoce como Salvador, que en este momento que va a estar escuchando ese evangelio que transforma vidas, que ella pueda poner su vida, entregar su vida a ti, Señor, hoy. Padre, ayúdanos a nosotros, tus hijos, a vivir de acuerdo a este evangelio. Una vida santa, una vida que te glorifica, una vida que te da honor a ti, Señor. Una vida invertida en el servicio a ti, a los hermanos. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.